Evangelio de hoy. Domingo, 8 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 19 al 23. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». El miedo encerrado tras puertas cerradas. El Evangelio comienza en el umbral de la noche. No solo una noche física, sino existencial. El miedo ha tomado el control. Los discípulos, que habían sido testigos de milagros, de palabras de vida, de la gloria anticipada del reino, ahora están encerrados. Las puertas no solo están cerradas por seguridad externa, sino como reflejo de una clausura interior. La traición, el abandono, la cruz, el aparente fracaso del maestro. Todo eso pesa sobre sus hombros. La casa se convierte en una tumba. El miedo es enemigo de la misión. Es la parálisis del alma que impide mirar más allá. La comunidad primitiva no está en actitud gloriosa, ni revestida de coraje, está acurrucada, temerosa, frágil. Así quiere el Señor encontrarlos. No espera a que se conviertan en héroes. Se acerca cuando aún son humanos, vulnerables, necesitados de consuelo. Porque la gracia no espera la perfección para tocar. La entrada inesperada del resucitado. Jesús entra. No llama. No golpea. No necesita abrir las puertas, porque su cuerpo glorificado ya no está sujeto a los límites materiales. Pero más importante aún, entra porque Él es el único capaz de atravesar los muros del corazón cerrado. El miedo había sellado la estancia, pero no pudo impedir el paso de aquel que venció a la muerte. Lo que nos encierra nunca detiene al Dios de la vida. Jesús se pone en medio. Es el centro. No está al margen, no ocupa una esquina. No habla desde lejos. Se sitúa en el núcleo de la comunidad, para indicar que su presencia es el fundamento y el sentido. Es el corazón palpitante de una nueva vida. No hay iglesia sin Cristo en el centro. Todo lo demás pierde sentido si Él no es la fuente, la dirección, la razón. Paz a vosotros. La primera palabra del resucitado no es reproche. No los acusa por haber huido, por haberlo abandonado, por haber dudado. Les dice: paz a vosotros. Es el saludo del cielo. No una simple cortesía, sino un don real. Les entrega lo que más necesitan en ese instante. No explicaciones, sino paz. Una paz que no nace de la lógica, ni de la política, ni del control. Una paz que brota del corazón herido del que venció a la muerte. La paz de Cristo no es ausencia de conflicto, sino presencia de plenitud. Es la serenidad de saberse amado, perdonado,
acompañado. En el mundo muchas veces buscamos paz como evasión. Jesús la ofrece como comunión. Su paz no aísla, sino que reconstituye la comunidad. Nos reconstruye interiormente. Las llagas gloriosas. Jesús no oculta sus heridas. Las muestra. Son las credenciales de su identidad. No son cicatrices que se borraron, sino llagas gloriosas que revelan el amor. En la cruz no solo murió, sino que amó hasta el extremo. Por eso cuando se aparece resucitado, no reniega de su pasado, sino que lo transforma. El costado abierto es un manantial de gracia. De ahí brota el agua y la sangre. Es el nuevo templo. El cuerpo de Cristo resucitado es ahora morada de la humanidad redimida. Cada vez que contemplamos sus llagas, recordamos que el sufrimiento no tiene la última palabra. Y que nuestras propias heridas también pueden ser transfiguradas. El envío misionero. Después del saludo de paz. El Señor no se detiene en consuelos prolongados ni en explicaciones teológicas. Les comunica un mandato claro, que es también una continuación de su propia misión. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. La Pascua no es una fiesta privada. Es una apertura misionera. El encuentro con el resucitado no se puede guardar en un rincón del alma. El que ha recibido la paz, está llamado a transmitirla. Jesús no los envía como mensajeros de ideas, sino como testigos de una presencia. El mundo no necesita teorías, sino testigos. Y estos discípulos temerosos, escondidos, serán los portadores de la misión más grande. Anunciar que la muerte ha sido vencida. Y que el reino ha comenzado. No porque tengan poder humano, sino porque han sido tocados por el resucitado. El soplo creador. Jesús sopla sobre ellos. Gesto profundamente bíblico. Remite al Génesis. Cuando Dios insufla al hombre su aliento de vida. También recuerda al profeta Ezequiel. Cuando el Espíritu hace revivir los huesos secos. Aquí, en el centro de una sala cerrada por el miedo, ocurre una nueva creación. Jesús resucitado insufla su Espíritu y transforma a los discípulos en hombres nuevos. No se trata de un gesto simbólico. Es una transmisión real de vida divina. El soplo de Cristo comunica al Espíritu Santo. Y por tanto, comunica fuerza, claridad, sentido. Donde antes había parálisis, ahora hay dinamismo. Donde había temor, ahora hay valentía. Este es el verdadero Pentecostés según San Juan. El momento en que el Espíritu comienza a habitar en el corazón de los testigos. Recibid el Espíritu Santo. Jesús no dice esperad al Espíritu. Dice, recibid. El Espíritu ya está disponible. Se les da. No como una promesa lejana, sino como una presencia inmediata. El don del Espíritu no depende de méritos humanos, sino de la generosidad divina. Se recibe con apertura, con humildad, con deseo. Este Espíritu no es una energía impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad. Es el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en su bautismo, que lo condujo al desierto, que lo sostuvo en su ministerio. Ahora es dado a sus discípulos. No para admirarlo, sino para ser transformados por él. 8. El poder del perdón.
El Espíritu viene con una misión clara: reconciliar al mundo. Por eso Jesús les dice: a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Es una declaración de asombrosa autoridad. El perdón, que antes solo era atribuido a Dios, ahora pasa a través de los apóstoles. Es un poder confiado a hombres que acaban de ser redimidos. No porque sean perfectos, sino porque están llenos del Espíritu. Aquí nace el sacramento de la reconciliación. No como un rito externo, sino como una misión urgente. El mundo está herido por el pecado, por la división, por el rencor. Los discípulos, ahora convertidos en testigos, deben ser instrumentos de paz. No pueden callar el mensaje del perdón. Deben proclamar que todo puede ser restaurado en Cristo. El peso del discernimiento. Jesús no solo habla de perdonar, sino también de retener. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este pasaje, muchas veces malinterpretado, no habla de venganza ni de castigo. Habla de discernimiento. La misión del apóstol no es mecánica, sino espiritual. Debe distinguir cuando hay conversión sincera y cuando aún hay cerrazón. No se trata de negar el perdón, sino de invitar a una transformación verdadera. Este poder de retener no es una espada, sino una invitación al cambio. A veces es necesario esperar, dejar espacio, provocar el deseo de volver a Dios con corazón limpio. No se puede trivializar el perdón. Requiere sinceridad, humildad, apertura. Y el apóstol, asistido por el Espíritu, debe ejercer esa misión con prudencia y caridad. La Iglesia nacida del resucitado. Este momento en el cenáculo no es solamente una escena conmovedora. Es el nacimiento de la Iglesia. Una Iglesia que no comienza con estrategias ni estructuras visibles, sino con una experiencia pascual profunda. El encuentro con el resucitado. La recepción del Espíritu Santo. Y el envío para una misión de paz y perdón. No es una comunidad autoerigida, sino enviada. No nace del consenso humano, sino del soplo divino. El fundamento de esta Iglesia es Cristo mismo. Y su sello es el Espíritu. No se construye desde la organización humana, sino desde el acontecimiento espiritual. Su primer encargo no es predicar doctrina, sino ser portadora de la paz divina y canal de reconciliación. Esta Iglesia que nace del costado abierto de Cristo, ahora respira con su aliento. Vive porque Él vive. El discipulado marcado por el Espíritu. Los discípulos no son los mismos después de este encuentro. Han recibido una marca indeleble. El Espíritu de Jesús habita en ellos. Y eso los transforma. No se trata solo de que ahora tienen valor, sino de que son templos del Espíritu. Lo que antes era frágil, ahora está sostenido por una fuerza mayor. Lo que antes era incertidumbre, ahora es certeza misionera. El Espíritu no borra su historia, sino que la redime. Los mismos que huyeron, ahora serán columnas. Los que callaron, ahora predicarán. El Espíritu no impone un personaje nuevo, sino que fecunda su humanidad, con sus heridas y sus límites, pero renovados desde dentro.
Esa es la verdadera conversión pascual. La misión que atraviesa los siglos. Este envío no terminó con la generación apostólica. Se ha transmitido de siglo en siglo. De corazón en corazón, de comunidad en comunidad. Nosotros también hemos sido alcanzados por ese soplo. Hemos recibido el Espíritu en nuestro bautismo. Y nos ha sido confiado el mismo encargo. Llevar la paz. Ser instrumentos de reconciliación. Anunciar la resurrección. No como espectadores del pasado, sino como protagonistas del hoy. Cada cristiano es enviado. No hay discípulo sin misión. La Pascua no se conserva en vitrinas devotas, sino que se traduce en vidas pascuales. Donde hay rencor, llevamos perdón. Donde hay miedo, llevamos paz. Donde hay soledad, llevamos la presencia del viviente. Esta es nuestra herencia y nuestra tarea. La paz como estilo. Jesús repite 2 veces. Paz a vosotros. No es solo un saludo. Es un don y un mandato. Ser discípulo del resucitado es vivir con un corazón pacificado. No puede anunciar la paz quien vive dividido. No puede predicar el perdón quien guarda resentimientos. La paz de Cristo no es evasión. Es lucha por la comunión. Es mansedumbre valiente. Es vencer el mal con el bien. Esa paz es fruto del Espíritu. No se improvisa. Se cultiva en la oración. En el perdón diario. En el amor concreto. El discípulo no vive a la defensiva, sino abierto al otro. Es constructor de puentes, no de muros. Ser pacífico no es pasividad, sino fuerza humilde, como la del cordero que vence siendo herido. Vivir en Pentecostés. La escena de Juan no pertenece solo al pasado. Es una clave para vivir hoy. Jesús sigue entrando en nuestras casas cerradas. En nuestros miedos. En nuestras dudas. Nos sigue diciendo. Paz a vosotros. Nos sigue enviando. Nos sigue soplando su espíritu. No podemos vivir una fe sin misión. Ni una espiritualidad sin comunidad. Estamos hechos para el envío. Vivamos como hombres y mujeres del Espíritu. Caminemos como resucitados. Seamos canales del perdón. Seamos testigos de la paz. Porque el mundo no necesita palabras vacías, sino corazones que ardan con el fuego del resucitado. Este Pentecostés, que comenzó en aquel cuarto cerrado, continúa en nosotros. Que el Espíritu, que es vida, unidad y poder, nos renueve una vez más y nos convierta en testigos vivos de Jesús resucitado. El amor que reconoce y el amor que sigue. Pedro representa al discípulo que ama y que sigue, aunque no siempre entienda todo. Juan representa al que ama y permanece, al que comprende por la intimidad. Ambos caminos son válidos, porque brotan del mismo origen. El amor a Cristo. Pedro es impulsivo. Juan es contemplativo. Pedro es el pastor que conduce. Juan es el testigo que revela. La iglesia necesita a ambos rostros. Y Jesús los acoge con ternura y sin oponerlos. Entre la autoridad y la ternura. Lo fascinante del cierre de este evangelio es que no se impone una figura única.
Jesús no elige entre Pedro y Juan. No ensalza a uno por sobre otro. La autoridad de Pedro y la ternura de Juan no son rivales, sino expresiones complementarias del mismo seguimiento. La firmeza pastoral y la contemplación amorosa pueden coexistir. Y en realidad, deben hacerlo. Cuando una iglesia opta por una sin la otra, se desequilibra. Jesús como centro, no los discípulos. La escena en que Pedro se gira para mirar a Juan es profundamente simbólica. La mirada se desvía fácilmente de Jesús hacia los demás. Pero Jesús redirige la atención. Tú, sígueme. Es una llamada a reenfocar la fe. No se trata de qué hacen los otros, de cuánto viven, de cuán especiales son. El seguimiento es personal. Cristo es el centro. Y solo mirándolo a Él podemos caminar sin tropezar en comparaciones. La tentación de medirnos. Esta breve pregunta de Pedro, ¿y este qué? Es también muy nuestra. Nos cuesta vivir sin compararnos. Queremos saber qué pasa con los otros. Si recibirán más. Si serán más importantes, si tendrán más protagonismo. Jesús, sin agresividad, responde con sabiduría. Eso no es asunto tuyo. La madurez espiritual consiste también en dejar de mirar al costado. Y aprender a mirar hacia adentro, y hacia Cristo. Una fidelidad no calculada. Seguir a Jesús, aunque no sepamos cómo lo hará el otro. Es un acto de libertad interior. Jesús pide a Pedro que le ame con todo su ser. No que compare su historia con la de Juan. La fidelidad no se mide en logros, sino en entrega. La respuesta personal a Jesús no puede depender del itinerario de los demás. Cada uno tiene su camino, su cruz, su luz. Y el único criterio de autenticidad es el amor con que se vive. El testimonio que trasciende la muerte. El discípulo amado ha sido testigo de la cruz, de la resurrección, y ahora de la continuidad de la vida. Su presencia hasta el final del Evangelio sugiere que el testimonio de amor no muere, incluso cuando el cuerpo desaparece. Hay fidelidades que atraviesan los siglos. Hay memorias que se convierten en presencia. El amor verdadero no se borra con el tiempo. Y el testimonio del discípulo amado sigue hablando a la iglesia que lo escucha. La voz de quien ha visto. Cuando el Evangelio dice, sabemos que su testimonio es verdadero. Está afirmando la comunidad como guardiana de la experiencia del discípulo. No basta con haber visto. Hace falta también una comunidad que acoja, crea y viva conforme a ese testimonio. El testigo necesita ser escuchado. Y la comunidad necesita de él para no perder el rumbo. La fe no nace de ideas, sino de miradas profundas compartidas. Una despedida que no se cierra. El Evangelio de Juan termina con una afirmación que, paradójicamente, abre horizontes. Si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no bastarían los libros del mundo. Eso no es resignación, es invitación. Jesús sigue obrando. Y cada creyente puede escribir una nueva página con su vida. Esta conclusión no cierra el relato. Lo transforma en un manantial inagotable. El Evangelio continúa. Aquí y ahora. La fe que respira en lo cotidiano. Este pasaje final de Juan no contiene un milagro visible, ni una aparición majestuosa. Contiene una conversación íntima. Unas palabras sabias. Una enseñanza sobre la discreción, el seguimiento y el amor.
Porque la fe cristiana no se reduce a los grandes momentos, sino que respira en lo cotidiano. En los celos superados, en las comparaciones que se disuelven. En la decisión diaria de seguir. Incluso sin entenderlo todo. Cristo, el libro abierto. Cristo mismo es el libro que no se cierra. En él están escritos los anhelos más profundos de la humanidad. No basta leer su evangelio. Hay que habitarlo. No basta con conocer su nombre. Hay que dejarse escribir por su amor. Al terminar el relato, el evangelista nos invita a ser parte de esa narración inacabada. A no cerrar el libro, sino abrir nuestra vida para que él siga hablando. El espíritu que reconstruye lo que el miedo ha destruido. El miedo tiene el poder de cerrar puertas. De encerrar el alma. De apagar el ánimo. De atrofiar la esperanza. Cuando los discípulos estaban encerrados. No lo estaban solo físicamente, sino también espiritualmente. El miedo a los judíos. Al pasado. Al futuro. A sus propios errores. Les había robado la libertad. Pero Cristo, al entrar, no solo atraviesa paredes, sino que penetra el alma herida. Y lo primero que hace no es reprochar, sino ofrecer paz. El Espíritu Santo que sopla sobre ellos no es un símbolo vacío, sino la presencia activa de Dios que reconstruye lo que el miedo había destruido. Vuelve a alinear su identidad. Les devuelve la vocación. Los posiciona nuevamente como enviados. Porque cuando Dios perdona, también restituye. No se limita a borrar culpas, sino que levanta, reintegra y empodera. El miedo había apagado su llama, pero el Espíritu sopla para reavivarla. El perdón como manifestación de la Pascua. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Con estas palabras, Jesús vincula el perdón directamente al poder de su resurrección. No es un acto humano de buena voluntad, ni una fórmula litúrgica sin efecto. Es la consecuencia inmediata de la victoria sobre la muerte. El pecado había sido la causa de la separación con Dios. Pero ahora, con el resucitado vivo entre ellos, la reconciliación es posible. Y no solo es posible, sino que es una misión. Perdonar no es simplemente olvidar, ni minimizar las heridas. Es colaborar con la obra de Dios. Es participar activamente en la restauración de la humanidad. Por eso, la Iglesia no puede ser indiferente a las heridas del mundo. Si ha recibido el Espíritu, también ha recibido la tarea de sanar. Perdonar es levantar al caído. Abrazar al herido. Dar nueva vida al que estaba perdido. Y todo eso se hace en nombre de Cristo. Y con el poder de su Pascua. La acción del Espíritu en medio de la fragilidad. Es importante notar que los destinatarios de esta efusión del Espíritu no eran perfectos. Eran los mismos que habían abandonado, negado, huido. Pero Jesús no espera a que sean santos para enviarles el Espíritu. Lo reciben tal como son. Esto nos dice que la acción del Espíritu no está reservada a los impecables, sino a los disponibles. No se trata de mérito, sino de apertura. Dios no se escandaliza de nuestras debilidades. Las conoce mejor que nosotros. Pero lo que no tolera es un corazón cerrado. El Espíritu no espera una iglesia perfecta para habitarla. Más bien,
Es su presencia la que va perfeccionando la iglesia. Por eso, nuestras heridas no deben ser motivo de parálisis, sino de apertura al soplo que vivifica. La fragilidad no es obstáculo, sino lugar de manifestación. Donde abunda la miseria, sobreabunda la gracia. Y donde el miedo parecía tener la última palabra, el Espíritu dice: levántate y camina. Discípulos del resucitado, no del recuerdo. Jesús no aparece simplemente como un maestro recordado. Él está vivo. Se hace presente. Muestra sus llagas. Habla. Sopla. Envía. No es un símbolo. Es una presencia. El cristianismo no se basa en la admiración a un personaje del pasado, sino en la relación con una persona viva. Él no solo vivió, sino que vive. Y eso lo cambia todo. Ser discípulo del resucitado implica vivir en su actualidad. Buscar su voluntad en el hoy. Escucharlo en las Escrituras. En los pobres. En la oración. En la comunidad. No se trata de imitar solo un estilo ético, sino de dejarnos transformar por una presencia viva que nos acompaña. Jesús no fundó una ideología, sino una vida nueva. Y esa vida brota cada vez que uno dice: Señor mío y Dios mío. Una paz que no es del mundo. La paz que Jesús ofrece a sus discípulos encerrados no es una emoción pasajera, ni la simple ausencia de conflictos externos. Es una realidad profunda. Un don del resucitado, que brota desde su corazón traspasado y glorioso. Esa paz tiene la fuerza de disipar el temor más oscuro y de dar sentido a la noche más larga. No es una paz negociada, ni un consuelo superficial, sino la misma paz que habita en la Trinidad, compartida con quienes Él ama. Esta paz es tan necesaria hoy como entonces. En un mundo herido por el ruido, por la violencia, por la ansiedad, solo la paz de Cristo puede verdaderamente sanar. Y no se trata solo de buscarla, sino de acogerla y custodiarla. Cuando uno la recibe, se convierte también en sembrador de paz. Porque quien ha sido tocado por la paz del resucitado, ya no puede vivir desde el odio ni desde el juicio, sino desde la reconciliación. Las llagas gloriosas, heridas que dan vida. Cuando Jesús resucitado se aparece a los suyos, no esconde sus heridas, sino que las muestra. Esas llagas no son prueba de derrota, sino signos de victoria. Son heridas glorificadas, testigos del amor llevado hasta el extremo. Y es precisamente al ver esas heridas cuando los discípulos se llenan de alegría. ¿Cómo puede la visión de una carne traspasada provocar gozo? Porque en esas llagas se revela el amor que no se retiró. El amor que atravesó la cruz sin retirarse. El amor que venció nuestras propias heridas. Muchas veces son fuente de vergüenza o de dolor. Pero cuando las entregamos a Cristo, cuando las unimos a las suyas, pueden convertirse también en fuente de vida para otros. Una herida que ha sido sanada con misericordia puede convertirse en canal de sanación para otros. Las llagas de Cristo nos enseñan que el dolor no tiene la última palabra, sino el amor. El envío misionero desde la intimidad. Jesús les dice: como el Padre me envió,
así también los envío yo. No los envía como simples trabajadores o mensajeros, sino como quienes han sido hechos partícipes del amor que une al Padre y al Hijo. El envío no nace de una estrategia, sino de la intimidad. Es una participación en la misma misión del Verbo encarnado: dar a conocer al Padre. Y eso solo puede hacerlo quien ha sido transformado por la experiencia del resucitado. Por eso el envío misionero no se basa en el activismo, sino en la contemplación. Es desde la presencia de Cristo, desde la paz recibida, desde el Espíritu soplado, que nace el deseo de salir, de anunciar, de dar la vida. Una iglesia que olvida esta raíz íntima del envío corre el riesgo de hacer muchas cosas, pero sin vida. En cambio, quien ha visto al resucitado y ha recibido su espíritu, no puede callar. 22. La comunidad como espacio de resurrección. El Evangelio de Juan no narra una aparición privada. Jesús se presenta en medio de la comunidad. Es allí donde el resucitado se revela. La experiencia pascual no es un privilegio individual, sino un don compartido. Los discípulos están juntos, incluso en su miedo. Y es en medio de esa reunión, frágil y temerosa, donde irrumpe la vida. Esto nos habla del valor insustituible de la comunidad cristiana. Es allí donde Cristo se hace presente, donde se manifiesta su paz, donde se comparte el Espíritu. Por eso, incluso cuando uno está herido, decepcionado, abatido, no debe alejarse de la comunidad. Porque la comunidad es el lugar donde Cristo resucitado aparece y transforma. 23. Soplo de creación y de nueva humanidad. Sopló sobre ellos, dice el texto, evocando con fuerza el gesto de la creación. En el Génesis, Dios sopla aliento de vida en el barro y el hombre se convierte en un ser viviente. Ahora, Cristo, nuevo Adán, sopla sobre sus discípulos y los convierte en nueva creación. Es el inicio de una humanidad redimida, vivificada por el Espíritu del resucitado. Este soplo no es un gesto simbólico. Es la transmisión del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. Un Espíritu que nos libera del pecado, que nos recrea por dentro, que nos lanza a la misión. Cada vez que dejamos que el Espíritu sople sobre nuestra vida, algo nuevo comienza. Y no desde nuestras fuerzas, sino desde su gracia. Un perdón que transforma la historia. Uno de los gestos más impactantes del resucitado es este: entregar a sus discípulos la capacidad de perdonar los pecados. No es un acto simbólico, ni una metáfora. Es una transmisión real del poder de reconciliación que brota de la cruz. Jesús no solo sana el miedo de los suyos, sino que los convierte en canales del perdón divino. En ese momento, los hace partícipes de la redención que él mismo ha consumado. Este poder no se trata de un privilegio autoritario, sino de un servicio profundo. El perdón que los discípulos pueden ofrecer no es suyo, sino de Cristo. Pero ahora, Él lo confía a su iglesia como signo tangible de la Pascua. Por eso, cuando alguien experimenta el perdón en el sacramento de la reconciliación, no recibe palabras humanas, sino el abrazo de un Dios que vive y ama. La libertad del que ha sido perdonado. Jesús da el Espíritu y dice:
A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Este anuncio rompe con toda cadena de culpa que nos mantiene atados. El pecado ya no es la última palabra. La herida interior que parecía imposible de sanar encuentra su medicina. Ya no se trata de cargar con el pasado, sino de caminar en la libertad de los hijos de Dios. Quien ha sido perdonado no es solo alguien a quien se le ha borrado una falta, sino alguien que ha recibido una identidad nueva. Es una criatura renovada. Por eso el perdón no solo reconcilia, sino que envía. Una vida restaurada no puede encerrarse en sí misma, sino que se convierte en testimonio de esperanza. El perdón es, así, un renacimiento. La misión del consuelo. El envío que Jesús realiza no está cargado de exigencias externas, sino de una ternura poderosa. Envía a sus discípulos no como jueces del mundo, sino como consuelo viviente, como testigos de la paz, como anunciadores del perdón. La iglesia que nace de esta experiencia no puede ser una estructura fría ni legalista, sino un hogar donde todos puedan reencontrarse con la vida. Esta misión sigue vigente. Hay tantos corazones rotos, tantas vidas quebradas, tantos temores encerrados. Jesús no se cansa de enviar a sus discípulos, a nosotros, para ser bálsamo, para entrar en los encierros de otros y llevar la misma paz que hemos recibido. El anuncio pascual no es una idea. Es un consuelo que se encarna. El resucitado como fuente de sentido. En medio de la incertidumbre. Cuando todo parecía terminado. Cristo resucitado aparece y da sentido. Ya no es necesario entender cada dolor, cada pérdida, cada fracaso, porque su presencia transfigura todo. Lo que antes parecía absurdo ahora puede leerse desde el amor. Su resurrección no borra las heridas, pero les da luz. Y esa luz basta. Esto es lo que la Iglesia proclama. Que Cristo vivo es el sentido último de la historia. De nuestra historia. Que su presencia da consistencia a todo. Que su espíritu no deja de actuar. Que la vida no termina en la muerte, sino en la comunión con Él. Misión en la fragilidad. Los discípulos son enviados aún con miedo. No están plenamente transformados. No han entendido todo. Pero eso no es obstáculo para Jesús. Él confía en su fragilidad. Les da su espíritu sabiendo que están en camino. Les da su paz aun cuando las puertas siguen cerradas. Esto es una gran consolación para nosotros. No necesitamos ser perfectos para ser enviados. Cristo se vale de nuestra pequeñez. Él no llama a los fuertes, sino que fortalece a los llamados. Nuestro sí, aunque débil, basta para que Él actúe. El Espíritu que crea fraternidad. El Espíritu Santo que Jesús sopla no solo transforma individualmente, sino que crea comunión. Hace de los dispersos un solo cuerpo. Une a los temerosos. Y los convierte en hermanos. El Espíritu es el alma de la Iglesia. Sin Él, no hay unidad verdadera. No hay perdón real. No hay misión que dé fruto. Esta fraternidad es signo visible de la resurrección. Cuando el mundo ve una comunidad reconciliada, unida, capaz de amar desde la diversidad, entonces puede creer. Por eso no basta con predicar. Hay que vivir como hermanos.
La Pascua cotidiana. Cada vez que uno recibe el perdón. Cada vez que uno elige la paz. Cada vez que uno deja entrar al resucitado en su encierro. Ocurre la Pascua. No es necesario esperar una gran experiencia mística. Basta con abrir el corazón. Allí donde uno está. Y dejar que Él entre. La vida está llena de pequeños cuartos cerrados donde Cristo desea aparecer. Y su palabra es siempre la misma. Paz a ustedes. Allí empieza todo. El poder sanador de la palabra paz. Cuando Jesús dice, paz a ustedes, no está simplemente deseando un estado emocional sereno. Está pronunciando una palabra creadora. Como cuando al principio de los tiempos dijo, hágase la luz. Es una palabra que crea lo que significa. Entra en el caos interior del ser humano y pone orden. Como un bálsamo sobre una herida abierta. Es una palabra que penetra los miedos. Disipa las sombras. Desarma las defensas. Y da descanso. Esta paz no es superficial ni pasajera. Es la paz del que ha vencido la muerte. La paz del que ha atravesado el abandono, la violencia, la cruz. Y aún así ama. Por eso, cuando uno la recibe, sabe que ya no está solo. Que hay un Dios que ha pasado por su misma oscuridad. Y ha salido vivo. El soplo que renueva todas las cosas. Ese gesto de Jesús sopló sobre ellos. Recuerda claramente el Génesis. Cuando Dios sopló en el barro para formar al hombre. Aquí, el resucitado vuelve a hacer lo mismo. Está recreando. Está formando una humanidad nueva. No desde el polvo, sino desde el corazón herido por el pecado y el miedo. Este soplo no es un símbolo poético. Es el aliento divino que da vida. Es el Espíritu Santo que entra en lo más profundo del alma humana. Allí donde los pensamientos se traban. Donde el amor se esconde. Donde la verdad se teme. Y lo que toca, lo transforma. El envío no es imposición, sino don. Jesús dice, como el Padre me envió, así también los envío yo. No los obliga. No los amenaza. Los envía con la misma ternura con la que Él fue enviado. El Padre lo envió como siervo. Como cordero. Como compañero de camino de los pequeños. Así también la Iglesia es enviada. No como juez. Sino como madre. No como poder. Sino como abrazo. Cada cristiano participa de esta lógica de envío. Allí donde uno está, trabajando, criando hijos, estudiando, sirviendo. Puede ser testigo de la resurrección. No con discursos grandilocuentes, sino con gestos concretos de perdón, de escucha, de amor gratuito. Perdonar es hacer presente a Dios. El perdón que los discípulos están llamados a ofrecer no es una declaración vacía. Es un acto sacramental. Es decir, un signo donde Dios mismo actúa. Cuando alguien, con arrepentimiento sincero, recibe el perdón, no solo se le quita una carga, sino que se le devuelve la dignidad. Es como si Cristo mismo lo abrazara. Es un nuevo bautismo. Y eso no solo sucede en la confesión, sino también en cada vez que uno elige perdonar en lo cotidiano. En un matrimonio herido. Entre hermanos distanciados. En comunidades enfrentadas. Perdonar es hacer espacio para que Dios habite entre nosotros.
El perdón recibido como vocación. Recibir el perdón no es solo una experiencia de consuelo, sino también una vocación. Quien ha sido perdonado por Cristo queda marcado por su misericordia. Ya no puede vivir de otra forma que no sea como portador de ese mismo perdón. Es como si el corazón recibiera un nuevo ADN, con el mandato silencioso de no guardar rencor, de no devolver mal por mal, de ser reflejo de la compasión divina. El mundo necesita testigos de misericordia, no expertos en moral, sino almas heridas que han sido tocadas por la ternura de Dios. Personas que no juzgan, sino que comprenden, que no hieren, sino que abrazan. Esa es la iglesia que brota de la Pascua. La comunidad como lugar de resurrección. La comunidad cristiana, formada por estos discípulos encerrados y miedosos. Es ahora el lugar donde se hace presente el resucitado. No es perfecta, pero es real. Llena de contradicciones, pero también de milagros. En ella se puede tocar a Cristo en la Eucaristía, escucharlo en la palabra y encontrarlo en los hermanos. A veces cuesta creer que la Iglesia, con todas sus heridas, siga siendo el cuerpo de Cristo. Pero eso es precisamente lo pascual. Que del dolor nace la gloria. Que de lo débil surge la fuerza. Que de la cruz brota la vida. La Pascua es ahora. Este Evangelio no habla del pasado. Habla del hoy. Cada vez que el miedo nos encierra, Cristo quiere entrar. Cada vez que nos sentimos indignos, Él sopla su espíritu. Cada vez que fallamos, Él nos perdona. Cada vez que nos resignamos, Él nos envía. La Pascua no es solo una fecha litúrgica. Es una forma de vivir. Vivir como personas reconciliadas. Como hijos en paz. Como hermanos enviados. Esta es la propuesta del resucitado. El Espíritu como memoria viva del resucitado. El Espíritu Santo no es un simple consuelo emocional ni una fuerza impersonal. Es el mismo Dios, que viene a vivir dentro del corazón humano, para recordar constantemente las palabras de Cristo, para hacerlo presente en lo cotidiano, para mantener encendida la llama del amor aun cuando todo parece apagarse. Cuando Jesús sopla sobre sus discípulos y les da su espíritu, está asegurando que nunca estarán solos. Que aun si la comunidad tambalea, aun si la fe vacila, el Espíritu sostendrá lo esencial. Él es la presencia permanente del resucitado. No como una sombra del pasado, sino como una vida en curso. Renovando, guiando, perdonando, enviando. El perdón como revolución silenciosa. No hay gesto más radical en el mundo que el acto de perdonar. Y, sin embargo, es el más silencioso. No se celebra con fuegos artificiales. No se exhibe en redes. No se aplaude en multitudes. Pero transforma más que cualquier revolución. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús entrega a sus discípulos esta misión. No conquistar reinos. No imponer ideologías. Sino abrir puertas de reconciliación. El mundo puede resistir la lógica de la cruz. Pero no puede resistir la lógica del perdón. Porque es divina. Porque nace de una fuente que no se agota. La fe como respuesta a una presencia. Lo que sucede en este encuentro no es solo una aparición.
Es una revelación de la identidad de Jesús y de la nueva identidad de los discípulos. Ellos son ahora testigos de una presencia viva. Ya no pueden vivir encerrados. Ya no pueden actuar desde el miedo. Porque han visto y han sido tocados por el viviente. La fe, entonces, no es solo un sistema de creencias. Ni una obligación moral. Es una respuesta a esta presencia que irrumpe incluso cuando todo parece perdido. Es reconocer que el resucitado sigue viniendo. Que sigue mostrando sus llagas. Que sigue diciendo paz en medio de nuestros desiertos. Jesús muestra sus llagas, el amor permanece herido. Un detalle conmovedor es que el cuerpo glorioso de Jesús conserva las llagas. No las oculta. No las borra. Las muestra. Porque en ellas está la prueba más profunda de su amor. Las heridas del crucificado ahora son las huellas del Salvador. El amor verdadero no teme quedar herido. Y así también el cristiano no es alguien que niega sus heridas, sino alguien que permite que Dios las transfigure. Desde la Pascua, nuestras heridas pueden volverse luminarias. No se trata de glorificar el dolor, sino de permitir que Cristo lo transforme desde dentro. Esa es la promesa pascual. La comunidad pascual y su misión actual. Hoy más que nunca, el mundo necesita comunidades como aquella del cenáculo. No comunidades perfectas, sino reunidas en torno al miedo y sorprendidas por la gracia. Comunidades que se dejen visitar por el resucitado. Que se dejen tocar por su paz. Y que se atrevan a salir al mundo como testigos del perdón. Cada parroquia, cada familia, cada pequeño grupo puede convertirse en ese lugar donde Cristo entra aún con las puertas cerradas. Donde se puede respirar el Espíritu. Donde se perdona. Donde se anuncia la vida. Allí se cumple esta lectura. Allí la Pascua se hace presente. La paz como herencia del resucitado. Cuando Jesús entra en medio de los discípulos y les dice, la paz esté con ustedes. No está ofreciendo una emoción superficial. Ni una fórmula vacía. Está transmitiendo su propia herencia espiritual. La paz que él vivió en su relación con el Padre. En su entrega sin reservas. En su obediencia hasta la cruz. Esa paz no es del mundo. Porque no depende de la estabilidad. Ni de la ausencia de conflictos. Es una paz que nace del amor en su máxima expresión. Y ahora, esa paz se vuelve don. Regalo pascual. Testimonio de que la muerte ha sido vencida. Jesús da lo que él mismo es. Fuente de vida y paz. Por eso no es un saludo cualquiera. Es una proclamación de victoria. Un acto sacramental. Una nueva creación. El soplo del Espíritu, nuevo Génesis. El gesto de Jesús al soplar sobre los discípulos tiene una resonancia directa con el libro del Génesis. Así como Dios sopló aliento de vida sobre Adán. Ahora Cristo sopla el Espíritu sobre los suyos. Este es el inicio de una nueva humanidad. Ya no definida por el pecado, sino por la gracia. Ya no esclava del miedo, sino libre para amar. Este aliento es íntimo, cercano, transformador. No es viento impetuoso como en Pentecostés, sino susurro cercano. Como el roce de un padre que anima a su hijo recién nacido. El mismo Dios que creó el universo con su palabra. Ahora recrea a sus apóstoles con su espíritu. El espíritu y la continuidad de la misión.
Jesús no solo da su Espíritu para consolar, sino para enviar. Como el Padre me envió, así los envío yo. Este es el corazón del discipulado. Los apóstoles no son simples seguidores. Son enviados con una tarea concreta: prolongar la misión de Cristo. Lo que Jesús hizo: sanar, perdonar, restaurar, anunciar. Ahora lo harán ellos. No con sus propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu. La Iglesia nace de esta respiración, de este envío, de esta paz. Ser cristiano es entonces participar de una misión viva. No como espectadores, sino como protagonistas del Evangelio. Las llagas como signos de autenticidad. Jesús no se presenta con un cuerpo perfecto, sin marcas. Se presenta con las señales del sufrimiento. Porque el amor verdadero siempre deja huella. Las llagas de Jesús no son una vergüenza. Son su identidad glorificada. Ver las llagas es ver el amor hasta el extremo. Es recordar que nuestra redención costó sangre. Y al mismo tiempo, es una invitación. Nuestras propias heridas pueden volverse lugar de encuentro con Dios. Porque el resucitado no borra la historia. La transforma. Esa es la pedagogía de la gracia. El perdón como sacramento de la resurrección. El poder de perdonar pecados que Jesús entrega a sus discípulos no es un detalle marginal. Es la culminación de la Pascua. Porque si Cristo ha vencido a la muerte, entonces el pecado ya no tiene la última palabra. La humanidad ya no está condenada a sus errores. El perdón es la concreción de la resurrección en la vida concreta. Y esta tarea no es solo de los sacerdotes. Es una vocación de cada cristiano. Ser signo de misericordia. Canal de gracia. Instrumento de reconciliación. Allí donde hay resentimiento, el discípulo lleva perdón. Allí donde hay exclusión, lleva abrazo. Allí donde hay juicio, lleva compasión. Los signos de la comunidad pascual. ¿Qué caracteriza a una comunidad verdaderamente pascual? No es la perfección, ni la ausencia de tensiones. Es la presencia del resucitado. La apertura al Espíritu. La capacidad de perdonar. Donde hay paz. Donde hay envío. Donde hay memoria de las llagas. Allí está la Iglesia. Aunque esté encerrada. Aunque tenga miedo. Aunque no entienda todo. Jesús resucitado se hace presente donde hay corazones dispuestos a recibirlo. Aunque estén heridos. Testigos del invisible. Los discípulos ven a Jesús. Nosotros no. Pero el Espíritu que recibieron también nos ha sido dado. Por eso podemos ser testigos del resucitado. Aunque no lo veamos con los ojos del cuerpo. Lo vemos en los signos. En la comunidad. En los gestos de amor. En la fuerza del perdón. En el pan compartido. Ser cristiano hoy es elegir creer en esa presencia invisible pero real. Es escuchar a Jesús que dice: la paz esté contigo en medio de nuestro mundo herido. Y responder con fe. Con gratitud. Con misión. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta.
compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.